Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 7 de abril del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar, un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto, y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Mas aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto, para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado. Pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás, y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie, junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 7 de abril del 2019. Nos vamos adentrando más y más en la Cuaresma, y ya pronto se acerca la Pascua. O sea, el paso de la muerte del pecado, a la vida de gracia. Por eso el Señor en la primera lectura de esta misa, nos dice que Él quiere abrir un camino en el mar y en el desierto y quiere abrir un sendero en las aguas impetuosas, pero necesita que no recordemos el pasado ni pensemos en lo antiguo, para que Él pueda realizar algo nuevo en cada uno de nosotros. En la segunda lectura, San Pablo nos dice, que para dejar el pasado atrás, necesitamos considerar como basura, todo lo que antes era valioso para nosotros, con tal de ganar a Cristo, de estar unido a Él y lanzarnos hacia adelante buscando llegar a la meta y alcanzar el trofeo que Dios nos tiene preparado. El Evangelio nos enseña que la mejor manera de dejar el pasado atrás y lanzarse hacia adelante, es abriéndonos a la misericordia de Dios.
Cristo es misericordioso, y cuando todo mundo quiere matar a la mujer adúltera, Él le brinda su perdón y la oportunidad de una vida nueva, advirtiéndole que no vuelva atrás, o sea que no vuelva a pecar. Con esto nos enseña dos cosas. Que si nosotros estamos en la posición de la adúltera, no dudemos en arrepentirnos y acercarnos a Cristo, para recibir de Él su perdón, su misericordia que nos llevará a una conversión total. Y, por otro lado, nos pide que, si estamos en la posición de los escribas y fariseos, hagamos lo mismo que hizo Cristo, o sea, que seamos misericordiosos con los pecadores, porque con la vara que midamos seremos medidos. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías. En esta lectura, nos recuerda el profeta Isaías, cómo Dios abre caminos, cuando para el hombre no hay caminos. Como Dios abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas. Ayer platicaba con una señora, que estaba arrepentida de haberse casado con un alcohólico. Le pregunté, que, si ella sabía, cuando eran novios, que él era alcohólico. A lo que ella me contestó que sí. Entonces yo le pregunté por qué se casó con él sabiendo que era alcohólico. Y la señora me contestó, porque yo creía, que con mi amor lo iba a cambiar. Desgraciadamente, muchas personas viven el sueño de que, con su amor van a poder cambiar a los demás. Que nos quede claro, que, con el amor humano, no podemos cambiarnos ni nosotros mismos, menos vamos a poder cambiar a los demás. Solo el amor de Dios puede cambiar al hombre. Solo Dios puede abrir un sendero en las aguas impetuosas y abrir caminos en el desierto. Dejémonos de soberbias y tonterías. ¿Quieres cambiar tú? Acércate a Dios. ¿Quieres que tu marido cambie? ¿Quieres que tu hijo cambie? Acércalos a Dios. Dios es el único capaz de hacer el milagro, el único capaz de abrir caminos cuando para el hombre no hay caminos. ¿Qué necesitamos hacer para que Dios obre el milagro en cada uno de nosotros? Abandonarnos en fe, en su amor, en su misericordia. Dejar nuestra manera de pensar, de sentir, de ver y de hacer las cosas, dejar nuestro complejo de mini Dios, y abrirnos a la manera de pensar, de sentir, de ver y de hacer las cosas de nuestro Padre Dios. No pensar en lo antiguo y dejar que Dios realice algo nuevo en cada uno de nosotros. Para lograrlo, tenemos que aprender a perdonar, ¿a quién? A Dios, a mí mismo, a los demás, como Cristo nos perdona, sin reproches, sin resentimientos. Desgraciadamente, la mayoría tendemos a guardar más las cosas negativas, que las positivas. Metafóricamente hablando, equivaldría a una ama de casa, que guarda la basura y tira lo que es valioso. Recordemos que la basura atrae a los animales rastreros, es fuente de bacterias, contaminación y a la larga, puede traer consecuencias muy graves para la salud y hasta la muerte. El rencor, el resentimiento, el acordarnos de las cosas negativas del pasado, es basura emocional, que atrae a nuestra vida, la tristeza, la amargura, el desaliento, la depresión y con el tiempo, puede llegar a causarnos daños muy graves. Es importante entender que el perdón nos conviene, y debemos perdonar, no porque el otro lo merezca o no, sino porque yo y Dios lo merecemos. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, cambiaba el texto del Padre Nuestro y en lugar de decir perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, yo solía decir, perdona nuestras ofensas y enséñame a perdonar a los que me ofenden. La monjita me corregía y me indicaba, que así no debería rezar el Padre Nuestro y yo le respondía, que rezar el Padre Nuestro de la manera correcta no me convenía, porque si Dios perdonaba mis ofensas, como yo perdonaba a los que me ofendían, nunca me iba a perdonar del todo. Porque yo perdonaba, pero no olvidaba, yo perdonaba, pero no volvía a confiar en esa persona, yo perdonaba, pero no volvía a tratar a esa persona igual que antes. En esta Cuaresma pidamos a Dios que nos enseñe a perdonar, como Él nos perdona. Porque en una casa llena, no cabe uno espermas y en un corazón lleno de basura emocional, no hay lugar para el amor. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si queremos salvarnos, si queremos que Dios haga algo nuevo en cada uno de nosotros, tenemos que dejar atrás el pasado y dejar de pensar en lo antiguo. Sube a tu carro a toda tu familia y ponte a manejar en pleno periférico, en pleno freeway, volteando para atrás. ¿Qué crees que vaya a ocurrir? Lógico. Que te vas a accidentar junto con toda tu familia.
Lo mismo va a suceder en tu vida, si sigues recordando el pasado, si sigues pensando en lo antiguo. El que voltea para atrás, deja de ver hacia adelante. Y el que ve hacia adelante, deja de ver hacia atrás. Cuando yo era pequeña, se cambiaron cerca de nuestra casa, en un terreno baldío, una familia que constaba del papá, la mamá y 9 hijos. Nos tocó ver a todos los vecinos, como, con mucho esfuerzo, todos los integrantes de la familia, fueron levantando poco a poco las paredes de lo que algún día llegaría a ser su casa. Estando en ese proceso de construcción, muere el papá, y los hijos mayores y la mamá, tienen que ponerse a trabajar para mantener a la familia y terminar de construir aunque sea un cuarto grande que hacía las veces de sala, recámara, comedor, cocina, etc. Con cuánto esfuerzo y sacrificio levantaron algo que parecía más que casa, bodega. Los hijos mayores, para tener mejores ingresos, se mudaron a Estados Unidos para así poder ayudarles a sus hermanos menores a terminar sus estudios. Al paso del tiempo, los hijos mayores, le hablaron por teléfono a su hermano que estaba estudiando arquitectura, para decirle que querían regalarle a su mamá, la casa que ella siempre había soñado, que por fin habían logrado reunir los recursos económicos suficientes para lograrlo y que le mandaban un cheque por la cantidad necesaria, para que él se encargara de hacer realidad el sueño de su mamá. El hijo ni tardo ni perezoso fue a ver a uno de sus maestros, que era arquitecto y que le quería mucho, y le pidió que por favor llevara a cabo el diseño de la casa de su mamá. El maestro pidió hablar con la señora, para saber cómo le gustaría que fuera su casa. La señora, al recibir la noticia de que sus hijos le iban a regalar la casa de sus sueños, no cabía de alegría y le empezó a decir al maestro cómo quería su casa. Quería una cocina bien grande y espaciosa, recámaras para cada uno de sus hijos con mucha luz, un jardín donde pudiera ella cultivar sus rosas, 2 baños, etcétera, etcétera. Cuando terminó de exponer sus deseos, el maestro le dice a la señora: bueno señora, ¿cuándo desocupa usted esta casa, para poderla derrumbar, y empezar a construir la casa que usted desea? La alegría de la mujer desapareció por completo y con una cara de dolor y de angustia tremenda, le dijo al maestro: si usted supiera, que cada ladrillo con el que está construido este corralón, nos ha costado sangre a cada uno de los miembros de la familia. ¿No sería posible que pusiera unos castillos, unas dalas, y construyera la casa nueva, sin tener que derrumbar la antigua? El maestro se paró un poco indignado y le dijo: señora, a mí no me gusta hacer porquerías, o hago las cosas bien, o no las hago. Si no quiere que le derrumben su casa, no podremos construir jamás la nueva, así es que usted decida. La señora, llena de pena, y presionado por sus hijos, abandonó la casa, no sin antes llorarle a la casa vieja, más que ni a su marido cuando éste murió. La señora se fue a Estados Unidos, y cuando la casa quedó construida, regresó, y quedó impresionada al ver lo que el maestro de su hijo había realizado. Bastó entrar a su casa nueva, para jamás volver a acordarse de la casa vieja, ni volver a llorar por ella. También Jesús, nuestro Maestro, nos está pidiendo que dejemos que Él destruya todo nuestro pasado, todo lo antiguo, que no lo recordemos más. Que nos demos cuenta, que todo lo que hemos hecho en nuestra vida, sin Dios, no ha servido, ni sirve, ni servirá para nada. Que si queremos que Él haga algo nuevo y maravilloso en cada uno de nosotros, tenemos que dejarnos destruir, para que pueda hacernos de nuevo. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ya dejamos que Dios nos hiciera hombres nuevos, ¿para qué regresar a volver a ponernos la vestidura del hombre viejo, que nos enferma y nos mata? Cuando un ama de casa tira a la basura los desperdicios de la cocina, no regresa al día siguiente a recoger del basurero los desperdicios tirados para con ellos hacer de comer a su familia, ya que de hacerlo, podría enfermarlos y hasta envenenarlos. Más bien lo que hace el ama de casa, es esperar al carretón de basura, para tirar esos desperdicios y no volver a acordarse nunca más de ellos. Si ya tiraste a la basura tus vicios, tus pecados, con los que antes cocinabas tu vida, y que lo único que hicieron fue echarte a perder la vida a ti y a los que te rodeaban, no regreses a recoger de nuevo la basura, para con ella cocinar tu comida de hoy. Corres el riesgo, no solo enfermarte y envenenarte, sino también de enfermar y envenenar a los que te rodean. No nos mintamos.
Si ya nos despojamos del hombre viejo, gracias a que nos arrepentimos, nos confesamos, experimentamos la misericordia de Dios, nos acercamos a la Eucaristía. Ahora lo que sigue, es renovarnos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos vaya renovando día a día, hasta llegar a ser de nuevo imagen y semejanza de nuestro Creador, hasta alcanzar a través del estudio de la palabra de Dios, el conocimiento perfecto, que nos lleve a la salvación y a la santificación. Cuando se deja correr un río sobre tierra árida, esa tierra jamás volverá a ser árida. Si de verdad has dejado que el Espíritu de Dios entre en tu vida, jamás volverás a ser el mismo de antes. De lo contrario, te estás mintiendo, queriendo no solo engañarte a ti mismo y a los demás, sino queriendo engañar a Dios. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Jeremías capítulo 18, versículo 3 al 5. Bajé pues, donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno. Pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal, mientras amoldaba la greda. Lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura vemos como al alfarero, le salió mal el cántaro que estaba haciendo, porque mientras amoldaba la greda, a la hora de amoldarla, la greda no resistió. Así es que tuvo que volver a empezar de nuevo, hasta que la greda resistió el volver a ser amoldada y pudo el alfarero hacer un cántaro a su gusto. Cuando el Señor empieza a moldarnos, y nosotros nos resistimos a perdonar, a olvidar, a dejar el pasado atrás, nos resistimos a dejar de pensar en lo antiguo, a dejar de querer seguir viviendo como antes, vamos a sufrir mucho, y vamos a retardar la obra de Dios en cada uno de nosotros. Recuerda que resistencia es persistencia. Dejemos de resistirnos, abandonémonos como barro dócil en manos del alfarero y encontraremos la paz que tanto hemos anhelado y veremos las maravillas que el Señor es capaz de hacer en cada uno de nosotros. Aprendamos de María, que gracias a su abandono total en la voluntad de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Más tarde, pudo exclamar, maravillas ha hecho en mí el poderoso. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Filipenses. Pablo nos dice cómo él fue capaz de dejar el pasado atrás, considerando el pasado como basura, frente al valor enorme del bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo logró dar este paso, sin sufrir tanto? Por amor he renunciado a todo. Si no renunciamos a nuestro pasado por amor a Cristo, vamos a regresar a él tarde o temprano. Si un novio o novia enamorados, no renuncian en nombre del amor a sus padres, a su pasado, para contraer matrimonio con su pareja, es muy seguro, que tarde o temprano, esa pareja va a regresar atrás y va a fracasar. Aparte del amor, Pablo nos dice que también dio el paso en fe en Cristo Jesús. Cuando una pareja se casa, si no se casa teniendo fe uno en el otro, no la van a hacer. La mayoría de parejas cuando se casan sin tener los medios económicos suficientes para subsistir, pero se casan con fe de que con amor, aunque sea con pan y quesito, van a salir adelante. Y lo más curioso, es que todas las parejas que se han casado con amor y con fe, terminan triunfando y salen adelante, aunque lógicamente parecía imposible. Pablo nos dice que Cristo es camino y que el camino se hizo para caminarlo, no para contemplarlo, y por eso nos dice: no quiero decir que haya logrado ya ese ideal, o que sea perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, me olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante. Si tú caminas por la carretera que lleva a México y no te sales de ella, tarde o temprano vas a llegar a México. Bueno, pues lo mismo sucede con Cristo, si tú no te sales del camino que lleva a Cristo, el cual nos propone en su palabra, a través de nuestra Iglesia Católica, para ser perfectos, y no te desvías, y te mantienes caminando, ten la plena seguridad, que tarde o temprano, vas a llegar al cielo, vas a llegar a ser santo. Pero para no salirse del camino, es importante no perder de vista la meta, el trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo: la vida eterna. Es muy importante, no solo saber quién soy un hijo de Dios, sino también saber hacia dónde voy a ser santo. Pero sobre todo es importante saber cómo voy a llegar, haciendo la voluntad de Dios, contenida en su palabra, a través de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Porque muchas personas que empezaron bien su camino,
por no estar atentos a la escucha de la palabra de Dios, se salieron del camino y se perdieron. Por eso es importante en este tiempo de Cuaresma, hacer un alto en nuestras vidas, y preguntarnos: ¿estoy siendo cada día mejor católico? ¿Mi vida está ordenada de acuerdo al Evangelio? ¿Voy bien o me devuelvo? En esta lectura, Pablo no solamente nos habla del pasado en cuanto a rencores y resentimientos, sino que va más allá. Todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que para muchos de nosotros, antes de tener un encuentro personal con Cristo, pensábamos, sentíamos, hablábamos y vivíamos de acuerdo a los criterios y valores del mundo, y curiosamente despreciábamos y no le dábamos importancia a las cosas de Dios. Solo el que tiene un encuentro personal con Cristo, es capaz de renunciar a todo por lo que antes vivió, luchó y creyó, y renunciar a todos los criterios del mundo, para adoptar los criterios de Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo, a través de la Iglesia y del Evangelio, para empezar a pensar, sentir, hablar y vivir como Cristo, conforme a la voluntad de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. En cualquier competencia, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un hombre encuentra a un monje en el camino y le pregunta: ¿cuál es la ruta hacia el cielo? El sabio, de túnica y barba, no habla, sino que señala hacia un sitio en la distancia. El hombre, entusiasmado por la posibilidad de un éxito fácil y rápido, corre en la dirección indicada. De pronto se oye un ruido sordo y fuerte. Entonces el hombre vuelve cojeando, herido y atónito, suponiendo que entendió mal el mensaje. Repite la misma pregunta y el monje, sin hablar, vuelve a señalar la misma dirección. Obediente, el hombre emprende otra vez el camino. En esta ocasión, el golpe es demoledor y, cuando el hombre se arrastra nuevamente hacia donde está el monje, está ensangrentado, con los huesos rotos, hecho un despojo, y enfurecido le grita al monje: te pregunté cuál era la ruta hacia el cielo, seguí la dirección que indicaste, y lo único que obtuve fueron golpes. Basta de señalar. Habla. Solo entonces el monje habla, y dice lo siguiente: el cielo está en esa dirección, un poco después de los problemas, pruebas y golpes. Pablo nos dice que, para lanzarse adelante, no hay que lanzarse a lo tonto, sino que es necesario primero prepararnos. Jesús no lanzó a sus apóstoles, sino hasta después de 3 años de estarlos preparando y formando. La fe nace de la predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Es necesario dejar nuestra soberbia, y con humildad dejarnos preparar, de otra manera vamos a dar golpes en el aire. Segundo, la preparación, implica no solo formación, sino también renuncia. Los atletas renuncian a comer ciertos tipos de alimentos, a tomar ciertos tipos de bebidas, a tener cierto tipo de comodidades, etcétera, etcétera. Así nosotros los católicos tenemos que renunciar, por ejemplo, a ver nuestra telenovela favorita, para acudir a mi comunidad de Biblia. Renunciar a un fin de semana de descanso y diversión, para asistir a tomar un curso de Biblia, etcétera, etcétera. Eso quiere decir Pablo cuando nos dice: castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. La madurez llega al ser humano, cuando es capaz de renunciar a bienes menores, por bienes mayores. Y tercero, dejar que esa formación, surta en nosotros el efecto de transformación, o sea, hacer vida todo lo que hemos aprendido. No nos vaya a suceder que Jesús diga de nosotros lo que decía de los fariseos: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. El pecado de omisión consiste en saber dónde está el bien, y no hacerlo. Típico del papá que le dice al hijo: no fumes, no tomes porque te hace daño, y el papá fuma y toma. Ojo. No vaya a ser que después de predicar a otros vayas a ser eliminado. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36 a 39. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios, para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo si cree, vivirá.
Pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que persevera alcanza, dice por ahí un dicho popular. Para obtener cualquier certificado de estudios, se necesita haber sido constante en la asistencia a la escuela. Para tener éxito en el trabajo se necesita ser constante, la inconstancia se castiga con el despido ya que, si faltas 3 días a trabajar, te corren. La constancia en todas las áreas te lleva al éxito y la inconstancia en todas las áreas te lleva al fracaso. Muchos católicos durante la Cuaresma hacen el propósito de dejar de hacer algo que les hace daño, por ejemplo, dejan de fumar, de tomar, de comer comida chatarra, etc. Pero en cuanto termina la Cuaresma, regresan a sus malos hábitos. ¿De qué les sirvió sus propósitos? Lo ideal es que, si en Cuaresma dejaste de fumar, deja de fumar para siempre. Y en la siguiente Cuaresma agregarle al dejar de fumar, otro propósito, por ejemplo, dejar de tomar y al cumplirlo, dejar de tomar para siempre. Y así cada Cuaresma ir agregando nuevos propósitos, irlos cumpliendo, ir caminando, ir dando pasos hacia adelante, que nos faciliten día a día, irnos acercando a nuestra meta, ser santos. Porque de nada sirve dar un paso hacia adelante y luego dar un paso para atrás, eso es engañarse a uno mismo y desgastarse a lo tonto. Recuerdo un cuento que la maestra nos leía en la primaria de una liebre y una tortuga, que decidieron competir entre ellas. Empezó la carrera y la tortuga, que era lenta, empezó poco a poco a avanzar, siendo constante desde el inicio hasta el final. La liebre, en cambio, rápida y veloz arrancó, pero en el camino, confiada en su agilidad para correr, se dio el lujo de regresar a platicar con sus amigos. Con el pretexto que tenía hambre, se detuvo a comer algo. Y avanzando y regresándose, parándose y distrayéndose con todo lo que encontraba por el camino, el tiempo se le vino encima y no se dio cuenta a qué horas la tortuga le rebasó ganándole la competencia. La verdad es que muchos católicos tienen arrancar de caballo y parar de burro. Van a un retiro, a un encuentro, a una evangelización y el primer día, gloria al Padre. El segundo día, gloria al Hijo. El tercer día, gloria al Espíritu Santo. Y el cuarto día, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si no empezamos a ser hombres de fe, constantes en hacer la voluntad de Dios, nunca vamos a alcanzar nuestra meta. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3. Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Declaro en su favor que son fanáticos del servicio de Dios, pero en una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da la verdadera rectitud, por medio de la fe, y se empeñan en construir la suya, por medio de la ley, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios le entregó a Moisés solo 10 mandamientos, pero los judíos le agregaron 355 mandamientos más, de tal manera que cuando Cristo vino al mundo, los fariseos, escribas, sacerdotes y doctores de la ley, presionaban al pueblo elegido, a cumplir 365 mandamientos, y lo peor es que les decían que todos eran mandatos de Dios. Los escribas y fariseos, al agregarle más mandamientos a los entregados por Dios a Moisés, pretendieron ser más sabios que Dios, y a esto se le llama soberbia espiritual. En la actualidad, existen muchos católicos que pretenden darle a Dios lo que ellos quieren y no lo que Dios les pide. Tenemos que dejar a un lado nuestra manera de pensar, de hacer, de ver las cosas, para adoptar la manera de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, si no, no nos vamos a salvar. Pablo dice son fanáticos del servicio de Dios, pero en forma equivocada. ¿Cómo es esto? Bueno, pretendían servir a Dios como ellos querían, no como Dios se los pedía, pretendían servir a Dios donde ellos querían, no donde Dios los necesitaba, se esforzaban en realizar miles de ayunos, sacrificios, holocaustos, y el Señor les dice claramente: quiero amor, no sacrificios, conocimientos de Dios, más que holocaustos. Se trata de darle a Dios no lo que yo creo que está bien, sino lo que Dios me pide. Hace años, en Ciudad Guzmán, existía una prostituta que todos los años, el día de la fiesta de nuestro Señor San José, se iba de rodillas desde la entrada de la ciudad, hasta la Basílica del Señor San José, llegaba con las rodillas sangradas, raspadas. Pero al siguiente día, volvía a abrir su prostíbulo y se ponía a trabajar.
Yo estoy segura que Dios le hubiera agradecido más que dejara su vida de pecado, que irse de rodillas cada año. Este miércoles de ceniza, vi más gente en mi parroquia, que en todos los demás días del año. Las colas para tomar ceniza eran inmensas. Pero me pregunto cuánta de esa gente que tomó ceniza realizó realmente un cambio de vida. Recuerda, no todo el que dice Señor, Señor, se salva, sino el que hace la voluntad de Dios. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. Jesús, después de hacer oración en el Monte de los Olivos, se presenta en el templo y estaba enseñando a la gente, cuando los fariseos y escribas le llevan una mujer sorprendida en adulterio para ponerle una trampa. Pero Jesús, que siempre sabe sacar de los males bienes, transforma esa prueba en una enseñanza maravillosa, que nunca olvidaron los escribas y fariseos, y que tampoco nosotros debemos de olvidar. Para entender este relato de la adúltera, hay que establecer la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Para explicar esto mejor voy a contar una historia. Una pareja estaba en un hotel y pidieron una pizza para comer. Cuando llegó la pizza y abrieron la caja, se llevaron la sorpresa de que, en lugar de la pizza, la caja estaba llena de dinero. Decidió, el hombre, que era muy honesto, regresar la caja con el dinero a la pizzería. Al llegar, y entregar la caja con dinero, todo mundo lo felicitó. El hijo del dueño de la pizzería, había dejado la venta del día en esa caja y, no sabiendo cómo agradecerle al hombre, llamó a la prensa, para que saliera en primera plana la foto de este hombre. Cuando el hombre honesto supo que habían llamado a la prensa, se molestó enormemente. El hijo del dueño le dijo que no fuera modesto, que era importante que todo mundo se enterara de lo sucedido, para que sirviera de testimonio para los demás. El hombre honesto, muy enojado, paró en seco al muchacho y le dijo, ¿que no ves que estoy con mi amante, y si mi esposa y mis hijos se dan cuenta, voy a tener problemas muy graves? Como vemos, este hombre era honesto, pero no era íntegro. Lo mismo sucedía en la época de Jesús con los fariseos. Aparentemente eran hombres honestos, pero no eran íntegros. Por eso cuando los fariseos le preguntan a Jesús ¿qué hacemos con ella? La ley de Dios dice que se debe apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? En primer lugar, la ley de Dios, que estaba formada por los 10 mandamientos, y jamás dice que se debe apedrear a una mujer adúltera. Esta era una de las tantas leyes, que los escribas y fariseos, le habían agregado a la ley de Dios. Jesús, como única respuesta, se pone a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en preguntarle, se incorpora y les dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno, se fueron retirando, porque no eran íntegros. ¿Tú eres honesto o eres íntegro? El relato continúa diciéndonos, que la mujer estaba de pie junto a Jesús viendo cómo todos se retiraban y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella contestó: nadie. Jesús, que era un hombre íntegro, le dijo: yo tampoco te condeno. Con esto Jesús se manifiesta como Dios, quien misericordiosamente le brinda el perdón y la oportunidad de empezar una nueva vida, advirtiéndole enérgicamente: vete y ya no vuelvas a pecar. ¡Ojo! Dios es misericordioso, pero no alcahueta de nadie, ni burla de nadie. Si esta mujer, después de pasar lo que pasó, hubiera regresado a su vida anterior, le sucedería lo que dice Pedro 2:22. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Dios necesita católicos íntegros para extender su reino. ¿Eres tú uno de ellos? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 6, versículo 41 al 42. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que uno no puede ver, en su casa lo ha de tener, dice el dicho. Curiosamente, la mayoría de personas que juzga, critica y condena a los demás, es porque esa persona hace cosas semejantes o peores de las que condena.
Lo que pasa es que muchas personas piensan que exponiendo las faltas de los demás, pueden esconder las propias. Recordemos que el Señor también nos dice: con la vara que midas, serás medido. Nuestra forma de juzgar a los demás, va a ser la medida con la que Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Si nosotros somos misericordiosos con los demás, Dios va a ser misericordioso con nosotros. Pero si nosotros no perdonamos a los demás, y los condenamos, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. En Santiago 2:13, el Señor nos dice: habrá juicio sin misericordia, para quien no fue misericordioso. En cambio el misericordioso no tiene por qué tenerle miedo al juicio. Si te tocara morir hoy, ¿qué tipo de juicio te correspondería? ¿El de la misericordia o de la justicia? Checa tu balanza. ¿Cuánta gente ha recibido de ti amor, perdón y misericordia? ¿Y cuánta gente ha recibido de ti críticas, juicios, condenación, rencor, resentimiento, venganza, odio? Estás a tiempo. Arregla la medida con la que te gustaría que te midieran. Si no lo haces por conversión, hazlo por conveniencia. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 21, versículo 31. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad, los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes al reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En las proximidades del templo vivía un monje. En la casa de enfrente moraba una prostituta. Observando la cantidad de hombres que la visitaban, él no hacía otra cosa que vigilar la rutina de la prostituta. Por cada hombre que entraba, añadía una piedra a un montón que se iba formando. Pasado algún tiempo, el monje resolvió llamar a la prostituta y le dijo: ¿ves este montículo? Cada piedra de estas representa uno de los pecados mortales que has cometido. Mujer pecadora, te vas a condenar. La mujer comenzó a temblar al percibir cómo aumentaban sus pecados. De regreso a su casa, derramó lágrimas de arrepentimiento, rezando: oh, Señor, perdón, ten piedad de mí, ¿cuándo me librará tu misericordia de esta miserable vida que llevo? Su ruego fue escuchado y aquel mismo día el ángel de la muerte pasó por su casa y se la llevó. Por voluntad de Dios, el ángel atravesó la calle y también cargó al monje consigo. El alma de la prostituta subió inmediatamente al cielo, mientras que los demonios se llevaron al monje al infierno. Al cruzarse en la mitad del camino, el monje vio lo que estaba sucediendo y clamó: oh, Señor, ¿es esta tu justicia? Yo, que pasé mi vida en la devoción y la pobreza, ahora soy llevado al infierno, mientras que esa prostituta, que vivió en constante pecado, está subiendo al cielo. Al oír esto, uno de los ángeles respondió: los designios de Dios son siempre justos. Tú creías que el amor de Dios se resumía en juzgar el comportamiento del prójimo. Mientras tú llenabas tu corazón con la impureza del pecado ajeno, esta mujer oraba fervorosamente día y noche. Su alma quedó tan ligera después de llorar, arrepentirse, rezar e implorar la misericordia de Dios, que gracias al perdón que Dios le otorgó podemos llevarla hasta el paraíso. La tuya quedó tan cargada de piedras, con tus juicios y condenaciones, que no conseguimos hacerla subir hacia las alturas. La voluntad de Dios, no es que juzguemos y condenemos a los demás, sino que seamos misericordiosos, que tratemos a los demás, como Dios nos trata. ¿Cómo? Con misericordia. Amando al pecador y brindándole las oportunidades necesarias para que pueda cambiar su vida. Si el monje del cuento, en lugar de juzgar, condenar, y criticar a la prostituta, le hubiera enseñado a amar a Dios, a conocerlo, a enterarse de que era hija de Dios y que era un ser valioso, le hubiera ayudado a tener un encuentro personal con Cristo, a buscar otro tipo de trabajo, y a estudiar, a capacitarse para poder trabajar en otra cosa. Otra hubiera sido la historia tanto del monje, como de la prostituta. Ah. Pero ojo. No debemos perder nunca de vista que Dios nos dice que amemos al pecador, pero no su pecado. Ser misericordioso, no significa ser alcahuete o cómplice del pecador. Sino servir a Dios de instrumento, para la salvación del pecador. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 5, versículo 14. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta cita, está extraída, del capítulo que nos relata sanación de un paralítico que tenía 38 años en ese estado.
Y nos dice claramente, que la parálisis de este enfermo era causada por el pecado. Y le invita a no volver a pecar, advirtiéndole que de hacerlo de nuevo, le va a suceder algo peor. Algo peor que estar 38 años paralizado. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí me gustaría poner otra cita de las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo, y saborearon la maravillosa palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia, cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlaron de él. Si una tierra absorbe la lluvia, que la riega a su debido tiempo y produce pasto provechoso para quienes la cultiva, recibe la bendición de Dios. Pero al que produce zarzas y espinas pierde su valor. Un poco más y la maldicen y terminarán por prenderle fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo ideal sería no volver a caer nunca, pero sabemos que la naturaleza humana es imperfecta, por lo tanto, se trata de caer cada vez menos, de no quedarnos caídos, sabernos levantar e ir con nuestro Padre Dios para recibir de Él su perdón y su misericordia. Se trata de caminar cada día un poco más, de acercarnos día a día, con constancia, perseverancia a nuestra meta, acercándonos a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, a la escucha de la palabra de Dios, a la oración. Se trata de no estancarnos, y de no caminar como los cangrejos hacia atrás, sino siempre con la vista hacia adelante, olvidando el pasado y no dejando que el pasado se convierta en la sombra de nuestro presente, y nos impida llegar a tener un futuro maravilloso, donde podamos compartir la gloria de Dios, junto con Cristo nuestro Señor. Que Dios nos permita no solo experimentar su misericordia y brindarla a los demás, sino que nos permita dar frutos de una sincera conversión. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta. Juan Pablo II, María Reina, Divina Providencia, Varas Dulces, Ojo de Agua, para que el Señor nos siga bendiciendo en nuestra labor y permita que crezcamos día a día, en cantidad, en calidad, en santidad, en humildad, en entrega y en amor. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por Álvaro Estefano, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por Juan Pablo, por Isabel, por el esposo de Mary Chuy, por Daniel Sánchez, por María Elena Zavala, por Imelda Carrillo, por Chole, por Angélica, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María, Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por todos los integrantes de Familia de la Virgen María, que cumplen años el mes de abril, de manera especial, por nuestros coordinadores Luz Solís que cumple años el 3 de abril y Oscar Yáñez el 16 de abril, para que Dios les siga llenando de amor, gracia, bendición, sabiduría y fe. Aviso importante. Se suspende la reflexión de la misa del domingo 14 y 21 de abril, por las vacaciones de Semana Santa. Regresamos Dios mediante con la reflexión el domingo 28 de abril. Aviso importante. El curso de Introducción a la Biblia segundo en Santa Lucía, San Judas, Sagrados Corazones y Nuestra Señora del Refugio, se cambió para el 26, 27 y 28 de abril, para que lo tomen en cuenta, tanto los que van a servir en estos centros de misión, como los que van a tomar el curso en estos lugares. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.